Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Soy yo de nuevo, Eric León Gatosairet, y pues enfrente de ustedes está la querida Sombra Felina Nocturna. ¿Cómo se encuentran mis queridos felinos nocturnos? Pues hoy, 17 de diciembre del año 2019, en este martes por la noche, les vamos a grabar el video número 18 de la criptozoología. ¿Cómo ven, mis queridos felinos nocturnos? Vamos ya, digamos, un poquito más de la mitad de lo que sería esta serie de criptozoología, y pues yo me siento contento porque pues hasta ahorita he recibido pues buenos comentarios. Me alegra de que haya personas a quienes sí les esté gustando mucho. Yo sé que a la gran mayoría de ustedes, mis queridos suscriptores, les gustan estos videos que yo hago, aunque ahorita no tienen la calidad que yo quisiera que tuvieran respecto a lo que es la imagen. Pero en fin, aquí estamos. Como ven a la querida Sombra Nocturna en su nuevo carrito? Muy bien, ¿verdad? ¿Cómo estás, Sombra? Muy bien, humano. ¿Cómo te va? A mí bien. Bueno, vamos a continuar con el video llamado Bunyips, que son custodios de los pantanos. Y este hace referencia a una criatura australiana. Y dice que los aborígenes australianos, que en la actualidad representan tan solo el 1% de la población de la isla continente, creían en la existencia de una extraña criatura que habitaba en las oscuras y frías aguas de los pantanos, ciénagas y lagos de la tierra de los canguros y de los koalas también, no se olviden, ¿eh? A ellos se referían con el nombre de Bunyips, término intraducible, pero que hacía referencia a su terrorífico aspecto. Sorprendentemente no hay dos Bunyips iguales. A eso también se refiere este nombre, y probablemente en su intraducibilidad esté pues alguna de estas características que acabamos de mencionar. Pues según relata la tradición australiana, aquel que osara acercarse a estos lugares sin las debidas precauciones corría el riesgo de ser atacado y devorado por los Bunyips, unas criaturas de 1000 formas, con la capacidad de paralizar de miedo a sus presas con sus estremecedores rugidos guturales. Tenían preferencias por mujeres y niños, y un encuentro con ellos sería prácticamente lo último que alcanzara a contar el pobre desdichado. Un poquito semejante a nuestra leyenda del aguizote, ¿se acuerdan? Bueno, en el año de 1948, un granjero que después del encuentro mostró evidentes signos de miedo y temor, relató su encuentro con una de estas criaturas, describiéndola de una manera sorprendente. Él se encontraba en el río Eumeraya, cerca de Port Fairy, Victoria, o de Puerto Ada en Victoria, cuando se cruzó ante sus ojos uno de estos Bunyips, al que describió de un color marrón, con cabeza de canguro, cuello largo con crines, tan pesado como un buey, y con la boca llena de amenazantes dientes. ¿Qué rayos estaría haciendo este señor, no? Descripción, por cierto, bastante aterradora, pero no desconcertante. El extraño Bunjip es uno de esos misterios que no parecen tener forma alguna. De hecho, existen decenas de descripciones, a cual más contradictoria. Prueba de ello, por ejemplo, son los numerosos dibujos realizados por los primeros habitantes australoides, donde se observan estas criaturas con aspecto parecido al Bigfoot, cubiertos de pelos, o como extraños pájaros recubiertos de plumas, demonios, o incluso con forma de espíritus antropomorfos. Eso es lo que nos dicen de los Bunyips, por lo menos aquí. Pero ¿qué cosa es lo que para mí sería de destacar? Bueno, miren, estos son dos dibujos
de supuestos bunyips. A ver, aquí está uno. Se alcanza a ver, este parece como una especie de rata vieja, voladora, con cuernos, no sé qué tenga. Y este, es que ahora sí como que no me da la luz. A ver. No me da la luz y yo sí les quiero mostrar cómo dicen que pueden ser. A ver, este. No se ve muy bien, ¿verdad? Ay, ya tiramos a nuestra sombra, querida felina. A ver, vamos a ver un poquito más para acá. Ahí está. Ahí está, miren. Este es uno de los dibujos que han hecho los artistas refiriéndose al bunyips. Pero aquí también hay otro. Y así como se ven estando de raros, pues bueno, a lo mejor se trata de monstruos o cosas raras diferentes, por no decirlo de otro modo, ¿no? Pero en fin, así es como están aquí en este pequeño libro que tenemos. Bueno, vamos a seguir viendo qué más nos están diciendo sobre los famosos bunyips. Bueno, aquí dejamos a la sombra felina nocturna para que nos haga compañía. Acá Sonso. Creo que se ve cortado, pero en fin. Antes de continuar, quiero hacerles una pequeña observación a este respecto. Estamos entrando en Australia, en la isla continente. Les recuerdo que aún con la teoría de la evolución, digamos que la evolución de todos los animales que viven ahí, pues fue muy distinta a la que está en el resto de los continentes. Si se fijan, Australia siempre va a tener, Oceanía, o como quieran decir, va a tener una fauna sumamente distinta a la del resto de los continentes. Acuérdense que hay extraños animales fabulosos. El más fabuloso de todos sería, por ejemplo, el equidna, el kiwi, no la fruta, el pájaro, y sobre todo el ornitorrinco. Obviamente hay otros dos animales muy conocidos de Australia, que son el canguro y el koala, un marsupial y un mamífero que come puras hojas de eucalipto. Estos animales ya de por sí son bastante extraños y esto es algo a lo que también ustedes deben de ver. Hay cosas fabulosas en Australia, cosas muy monstruosas, por ejemplo, perdón, pues inclusive las arañas también son especiales por allá. Aquí la más que tenemos sería la violinista, que descubrieron una nueva especie de araña violinista autóctona de aquí del Valle de México, pero en fin, y cosas así por el estilo que podemos ver por allá. Esta isla continente, al estar tantos milenios, tantos siglos o millones de años separadas del resto, obviamente siguió un desarrollo muy distinto, y lo que vemos en su orografía, o sea, desiertos grandes con arenas rojas, o inclusive los grandes bosques de eucalipto y cosas así por el estilo, lo hacen un paisaje singular. Esto es lo que aquí quiero que noten. Australia ya de por sí es raro y extraño, y no se me hace nada raro que también las visualizaciones o los encuentros con este ser llamado el bunyip pues no coincidan en nada con lo que otro testigo dice. Pero en fin, ¿qué nos dice? Bueno, recuerden que muchas veces los mitos traspasan las delgadas líneas de la realidad, y aquí es donde hay que ponerse a discernir. Por ejemplo, en la segunda mitad del siglo XIX, los encuentros con el bunyip empiezan a hacerse muy frecuentes, demostrando que las diferencias entre las descripciones de este animal se hacen evidentes. Ya vimos por qué. En 1886, un bunyip de color pálido y con cara de niño fue apedreado por dos jinetes al cruzar el río Molonglo, en Canberra. En 1847, la prensa australiana publicaba noticias referentes al bunyip de Kainpatri,
que en otras zonas era conocido por los indígenas como Yahoo o Wowi, y era descrito como algo semejante a una figura humana, pero con rasgos y detalles horripilantes como los pies vueltos al revés, etcétera. ¿Se acuerdan que Mapinguari, algo así, era un animal que también tenía las patas al revés? Bueno, pues aquí hay otro. Dada la ingente cantidad de descripciones que existen del Bunjip, es muy posible que los testigos de estos encuentros describieran animales que ellos jamás habían visto, y que ante la extrañeza del mismo y el desconcierto provocado, le fuera atribuido el calificativo de Bunjip, que como vimos, no sabemos qué rayos quiere decir. Pese a todo, los encuentros con las bestias se siguieron produciendo, y es posible que ello fuera debido a la llegada de los nuevos colonizadores. Se dice que en los años de 1823 y 1857, allá en Australia, se establecieron las primeras colonias que formaron los 6 estados actuales, y se trataban en su mayoría de ingleses, que se asentaron principalmente en la actual capital de Australia, en Sydney. El descubrimiento de oro en la isla aceleró la implantación de estas colonias inglesas, y los aborígenes tuvieron que acostumbrarse a su presencia e incluso hacerles partícipes de sus miedos y de sus tradiciones. De este modo, llegó hasta los nuevos colonos la leyenda del Bunjip. Los aborígenes dieron descripciones del animal a los colonos, lugares donde habitaban, costumbres, etcétera. Y al principio los colonos mismos tomaron estas advertencias como simple cuentos de viejas, cuentos de miedo, para que estos no se acercaran a sus tierras. Y es posible que fuera así, pero poco a poco comenzaron a circular entre los nuevos habitantes rumores de personas que habían visto al temido Bunjip, e incluso alguna desaparición de personas cuya causa fue atribuida al mismo. En el año de 1872, en el lago Galileo, conocido por las apariciones de un misterioso y temido Bunjip, se cita la desaparición de un granjero de la localidad que un buen día salió a pescar en este citado lago para nunca más regresar. Solo pudo encontrarse su embarcación hecha pedazos. También el ganado de los colonos asentados en la zona que calmaban su sed en las orillas del mencionado lago empezó a desaparecer, y muchos avisaban de extrañas huellas en el inconsistente lodo de las orillas. Pues sí, ya sabemos que todos los lagos hasta cierto punto son misteriosos. Siempre donde hay agua pasan cosas raras, ¿sí? En fin, poco a poco la leyenda del misterioso Bunjip empezó a calar hondo en los nuevos habitantes del continente australiano. El desconcierto llegó a tal grado que muchos deseaban una explicación para tanto misterio, y pronto comenzaron a esgrimirse las primeras teorías para explicar las desapariciones en torno a ciénegas y pantanos. Muchos vagabundos y delincuentes durante la Gran Depresión decidieron huir y esconderse en los desiertos de Australia, donde las ciénagas y pantanos disuadían a los agentes de la ley a buscarlos. Esta teoría explicaría que los gritos y sonidos extraños eran producidos por estos delincuentes cuando alguien se adentraba en los pantanos, y los encuentros con los Bunjips no eran más que los mismos personajes que salían disfrazados de los pantanos mientras respiraban bajo el agua con juncos huecos. Muy buena teoría y muy buena leyenda. Expuesta así esta teoría, explicar la desaparición de ganado era bastante sencillo, ya que los mismos sospechosos tendrían la necesidad de alimentarse,
Y en cuanto a la preferencia por las mujeres, se podría explicar por la necesidad de compañía después de tanto tiempo en soledad. Esta teoría, aunque rocambolesca y hasta incluso rebuscada, puede parecer un tanto atrevida, pero es una de las que con más firmeza ha llegado a nuestros días. Sin embargo, no termina de explicar las desapariciones de personas y otros datos más curiosos. Sin embargo, estas teorías no debemos de tener en cuenta estas teorías si comprobamos otros encuentros más cercanos a nuestras fechas, donde los salteadores de caminos han cambiado sus métodos y lugares para realizar sus delitos. El conocido, por ejemplo, Bunjip de Lismore fue visto por última vez en el año de 1970. Fue descrito como un animal tan peludo como un perro y con orejas similares a las de un cerdo. Asimismo, este Bunjip en concreto fue culpado de la desaparición de 2 ganaderos en las inmediaciones del lago Lismore. Acuérdense que hasta cierto punto Inglaterra consideraba a Australia una especie de isla cárcel, donde mandaba también a todo tipo de forajidos. Pero en fin, ¿qué otras teorías científicas dificultosas podríamos tener? Bueno, pues tal cantidad de avistamientos y encuentros con la mítica criatura no podía dejarse sin alguna teoría científica, y los criptozoólogos se pusieron manos a la obra en pos de encontrar una explicación plausible de los sucesos acaecidos entre el final del siglo XIX y el principio del siglo XX. Algunos de ellos, como Tim Flannery y Michael Archer, afirmaron que las leyendas del Bunjip tienen su origen en un tipo de herbívoros muy grandes, una especie de marsupial muy parecida al tapir, un cerdo, una especie como de cerdo para mi gusto, conocidos como parlorquéstidos, que fueron vistos hace mucho tiempo habitando en terrenos pantanosos, estando en la actualidad extintos según se cree. Esta teoría en concreto es muy utilizada para explicar los casos criptozoológicos más extraños y sin embargo, no serían los parlorquéstidos los únicos animales extintos que se asociarían al nombre del Bunjip. Entre otros animales que se sostienen como extintos en el continente australiano, encontramos a un gigante reptil llamado Megalania. Sí, Megalania, que habitó en la época del Pleistoceno, u otro candidato a cambiar su nombre por el del Bunjip, como es el Diptodon, que apareció representado en una colección de sellos que ilustraba varios dibujos de diferentes Bunjip creados a partir de las descripciones de los testigos. Muy bien, pues desde hace ya años, los Bunjips han pasado de las oscuras y frías aguas de las ciénegas y pantanos a las alegres y divertidas páginas de los cuentos para niños. Hoy no pasan de ser más que unas criaturas mitológicas, pero como todo mito suponemos que siempre tendrá un trasfondo real, solo queda averiguarlo. Sin embargo, esta afirmación siempre nos va a llevar a recordar la anécdota referente al Bunjip visto en el Centennial Park de Sydney en 1960. Los testigos lo describían con cabeza parecida a la de un gatito, cuello de tortuga y cola de púas como la del estegosaurio, una de las especies de dinosaurios extinguidos. Tras multitud de avistamientos de esta extraña bestia y de correr el rumor de boca en boca como suele suceder, se pudo comprobar que lo que ellos creían una bestia o monstruo desconocido no era más que una especie exótica de ave acuática. Aquí no dice cuál, pero pues se me hace muy raro. En la actualidad los encuentros con este animal han ido disminuyendo hasta casi desaparecer.
achacándolo algunos al avance tecnológico de la sociedad o a la disminución de zonas salvajes e inexploradas. Otros, por el contrario, y de forma triste según se mire, a la menor predisposición de la sociedad de creer en historias de tipo mitológicas, con un trasfondo real, obviando de esta manera los hechos que sí tuvieron este lugar. Sin embargo, un misterio afín al Bunyip lo sigue manteniendo amarrado a la realidad, y hablamos de ese horripilante quejido o alarido que a muchos ha cuajado la sangre. Este misterio aún sigue reproduciéndose, atribuyéndolo algunos al grito del ave toro, un pájaro de la familia de las garzas, y otros más nostálgicos al grito desesperante del Bunyip, que se resiste a desaparecer de la mente de los más crédulos y soñadores. ¿Ustedes creen que exista algún animal así? Perdón. Pues ya ven, hay tantos animales tan raros que sí existen en la actualidad. ¿Cómo se llamaba ese ornitorrinco enojón? Que salía con su sombrerito todo de color azul, que de día era una mascota normal y de pronto se convertía en una especie de agente secreto. Bueno, pues ese es un ornitorrinco y si existe, tiene cola de pato, cuerpo de castor, patas, pues ya saben, con membranas y una cola muy extraña, también creo que de castor. Ustedes dirán si no es una especie de rompecabezas. Que no exista este que se llama Bunyip, bueno, pues sería muy raro, igual que como con el gusano de Mongolia, ¿verdad? O con el gusano de Europa, el dragón con alas, en fin. Pues así están las cosas en este extraño mundo de la llamada criptozoología. Como ven, mis queridos felinos nocturnos, pues así están las cosas y creo que vamos en la dirección correcta. Suscríbanse a mi canal, denle like, activen la campanita de notificaciones, comenten en la caja de comentarios y compartan este video en sus redes sociales. Pues nosotros, Eric León Gatosairet y la sombra felina nocturna, nos retiramos a descansar. Espero que este video les haya sido de su agrado y pues nos retiramos, les deseamos buenas noches, mis queridos felinos nocturnos. Hasta luego y muchas gracias por sintonizar.